Hola estimados estudiantes, cordial saludo. Esta grabación pertenece a la conferencia de la semana número 2 del módulo Manejo Integral de Residuos Farmacéuticos del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. A continuación daré la explicación de la tarea de la semana número 2. Realizando la retroalimentación de la semana anterior, podemos deducir que el tecnólogo en regencia de farmacia es uno de los actores principales en esta cadena de segregación de residuos. ¿Por qué? Porque según las conclusiones que ustedes realizaron en el foro participativo de la semana pasada, encontramos que el regente de farmacia, liderando esos procesos básicos de los servicios farmacéuticos, somos los que lideramos este proceso también de residuos o de plan de gestión de residuos hospitalarios y farmacéuticos. Entonces, sobre nosotros recae, como regentes de farmacia, recae la responsabilidad de una correcta segregación, de realizar una correcta disposición de estos residuos ubicados en ciertos recipientes con colores que los vamos a ver durante el módulo, y también de las rutas de evacuación de estos dispositivos y de estos desechos que ya se han generado en los establecimientos farmacéuticos. Por eso entonces consideramos pertinente realizar este foro participativo en modo de reflexión y de que cada uno desde su perspectiva de lo que hemos vivido hasta este momento en el proceso académico formativo, conocemos responsabilidades del tecnólogo en regencia de farmacia. A continuación entonces voy a dar la explicación de lo que es la actividad para esta semana número 2. Dentro de la normatividad vigente se considera que las farmacias y las droguerías son generadores de residuos hospitalarios y similares, esto dado en la resolución 1164 del 2002. Por esto es importante que este tipo de establecimientos conozcamos la correcta disposición de estos residuos que generamos en los establecimientos farmacéuticos. ¿Listo? Por eso entonces es indispensable que nosotros como futuros tecnólogos en regencia de farmacia conozcamos y entendamos y cumplamos con la legislación que tiene que ver con este tema. Asimismo, vamos a elaborar durante este módulo la generación de un plan de gestión integral de residuos hospitalarios. Entonces vamos a revisar qué son los residuos. ¿Qué son esos residuos que generamos nosotros en los establecimientos farmacéuticos, llámense droguerías o llámense farmacias? Entonces, los residuos hospitalarios o farmacéuticos son aquellos generados en los centros de salud, consultas médicas, hospitales y clínicas. Suelen ser de un solo uso, ya que algunos de ellos pueden ser muy peligrosos. Entonces vamos a ver que existen algunos residuos que son hospitalarios que son de riesgo biológico o que son categorizados como peligrosos, como los materiales quirúrgicos o los residuos infecciosos procedentes de muestras biológicas. Con cualquier líquido corporal podemos estar siendo contaminados o infectados por las muestras biológicas que están allí. Por lo que para evitar riesgos en salud de las personas y para el medio ambiente, su correcta clasificación y tratamiento son imprescindibles. Es decir, que debemos conocer y actuar de la mejor manera para que nosotros evitemos esa contaminación que pueden generar estos residuos. La gestión integral de los residuos hospitalarios y similares dentro de la normatividad, como les explicaba, está dada en la resolución 1164 del 2002, en donde se establece el plan de gestión de residuos hospitalarios y similares. Entonces vamos a categorizar cuáles son esos residuos no peligrosos. Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad que no presentan riesgo para la salud humana y o el ambiente, y se clasifican en los siguientes. Entonces vamos a ver cuáles son esos productos o esos residuos no peligrosos. Tenemos los residuos biodegradables.
Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. Estos se encuentran principalmente en los vegetales, en los residuos alimenticios no infectados, en el papel higiénico, en los papeles no aptos para el reciclaje como el icopor y el aluminio, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica. Tenemos también dentro de los residuos no peligrosos los residuos reciclables. Son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden volver a ser utilizados mediante algunos procesos especiales de la ingeniería, y los podemos convertir en materias primas de otros productos. Eso es lo que llamamos entonces como reciclaje. ¿Qué encontramos allí? Encontramos el papel limpio, encontramos el plástico, encontramos chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. También encontramos los residuos no peligrosos, ordinarios o comunes. Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, en pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios de establecimientos del generador. Entonces pueden ser que en esas áreas de la farmacia o la droguería estemos generando algunos residuos no peligrosos, ordinarios o comunes. Y así como tenemos esos residuos que no son peligrosos para nuestra salud o para nuestro medio ambiente, tenemos los residuos peligrosos, que son esos residuos que son producidos por el generador con alguna de las siguientes características, que pueden ser infecciosos, que pueden ser combustibles o inflamables, explosivos, reactivos, radioactivos, volátiles, corrosivos y o tóxicos, los cuales pues pueden causar un daño a la salud humana y por ende también a nuestro medio ambiente. Asimismo también se consideran peligrosos no solo la sustancia que contiene, sino que también los envases, los empaques y todo el embalaje que encierra al producto. Entonces, si hablo de un producto combustible, estoy hablando no solo del líquido, sino que también hablo de su botella o su empaque, de ese embalaje en el que viene dicho producto. Estos tipos entonces de residuos deben desecharse en recipientes y bolsas de color rojo. Se clasifican entonces ¿en qué? En residuos infecciosos o de riesgo biológico, que son aquellos que contienen microorganismos patógenos, es decir, sustancias que me pueden producir alguna enfermedad dentro de mi sistema, tales como cuáles, como las bacterias, los virus y los parásitos, que son los tres focos en los cuales una persona se puede contagiar o contaminar. También tenemos virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, y también pues con alto grado de virulencia que pueden producir pues una enfermedad infecciosa. Encontramos también los biosanitarios, que son aquellos elementos o instrumentos que utilizamos durante los procesos asistenciales, que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del ser humano. Entonces, ¿a quiénes encontramos allí? Encontramos las gasas, los algodones, los guantes, los cuerpos de las jeringas después de realizar un proceso de inyectología intramuscular. Tenemos residuos como cuáles, como las gasas. Tenemos residuos como el cuerpo de la jeringa con el que he aplicado esa ampolla por vía intramuscular. También dentro de esos residuos peligrosos encontramos los residuos cortopunzantes. En las droguerías, especialmente en las que prestan el servicio de inyectología a través de la vía intramuscular, tenemos la segregación de residuos cortopunzantes, que son las agujas y los restos de las ampollas, de lo que se genera en ese servicio de inyectología. Entonces también son residuos peligrosos. Los residuos químicos. ¿Cuáles son entonces esos residuos químicos? Son, como su palabra lo dice, son sustancias químicas. También vamos a encerrar dentro de ese concepto de residuos químicos su empaque o cualquier otro residuo contaminado con estos,
Si la botella venía dentro de unas cajas de cartón, pues también vamos a considerar un residuo químico esa caja de cartón que muy probablemente estuvo en contacto con ese residuo químico. Dependiendo de su concentración, de su tiempo de exposición, tienen el potencial de causar la muerte y obviamente de su poder tóxico y letal. Lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. Dentro del servicio farmacéutico está la probabilidad de generar residuos químicos por los medicamentos presentes. Todo lo que tiene que ver con medicamentos citostáticos. Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y o deteriorados. Vamos a ver que existen en las próximas semanas unas rutas para la segregación de estos productos. Entonces son aquellos medicamentos que su fecha de caducidad ya ha expirado, ya están vencidos, que de pronto por las malas condiciones de almacenamiento, son productos que ya están deteriorados. También productos que fueron gastados a medias, no fueron gastados en su totalidad, quedaron partículas o parte de ese medicamento dentro del envase, entonces también lo podemos considerar como fármacos parcialmente consumidos, vencidos y o deteriorados. Son productos que para el impacto del medio ambiente ha sido un problema porque tenemos malas prácticas a nivel cultural de cómo desechar los productos farmacéuticos que tenemos en casa. Cuando yo administro un medicamento, cuando estoy dentro de una IPS, vamos a ver con la tarea que es quizás muy fácil realizar ese tipo de ruta de evacuación de residuos hospitalarios. ¿Por qué? Porque tengo unas personas que se encargan de la eliminación de estos productos, pero cuando yo realizo la comercialización o la venta de productos en una droguería, no tengo el control de los medicamentos que se deterioraron o que se consumieron parcialmente de un tratamiento realizado en casa. Son residuos que yo desde la droguería yo no puedo controlarlo, porque quien está haciendo el proceso de almacenamiento y de administración es el cliente o el usuario que asiste a la droguería. Entonces, para nosotros va a ser muy complejo realizar ese control de residuos generados o llevados a la casa. Listo, entonces les dejo estas dos preguntas para las próximas semanas para que de pronto lo vayan estudiando. Dos preguntas en las cuales planteo dos situaciones en las cuales nosotros tenemos que empezar a visionar el módulo. Primero, ¿cómo disminuir la cantidad de residuos generados? Eso es una pregunta que la vamos a hacer durante las próximas semanas del módulo. Y para que vayan planeando cómo deberíamos elaborar un plan de gestión de residuos hospitalarios, plan de gestión integral de residuos hospitalarios. ¿Cómo creen ustedes que se podría ir elaborando? Estas son dos preguntas que se las dejo, son dos preguntas detonantes para que ustedes empiecen a trabajar para las próximas semanas. ¿Cómo disminuir la cantidad de residuos generados y cómo elaborar un plan de gestión integral de residuos hospitalarios? Estimados estudiantes, la actividad para esta semana entonces es la de visitar un establecimiento farmacéutico o un instituto, una institución prestadora de servicios de salud, para que ustedes analicen, observen cómo es el proceso de segregación de los residuos. Vamos a revisar durante esa visita, que puede ser una droguería, puede ser una farmacia o puede ser una institución prestadora de salud o un centro de salud, en el cual ustedes tengan el acceso muy fácil. Recuerden que también para esta actividad debemos utilizar los elementos de protección personal, porque vamos a asistir a una institución prestadora de salud donde es un foco de infecciones, obviamente por todo el foco que ocurre allí en la prestación de los servicios de salud, por infecciones nosocomiales producidas en ese servicio de salud. Entonces, ojo, debemos utilizar los elementos de protección personal cuando vayamos a realizar esa inspección. Recuerden que es una inspección también de lo que nos permitan realizar. Obviamente
no puedo llegar a exigir porque no tengo un permiso de pronto a nivel de salud para hacer una auditoría, pero sí podríamos pedir el favor de que de pronto nos enseñen cómo es el plan o la ruta de esos residuos hospitalarios o farmacéuticos. Vamos a consultar 10 residuos que se generen en ese establecimiento, llámese farmacia, llámese droguería o llámese institución prestadora de servicios de salud. Los vamos a clasificar si son productos peligrosos, no peligrosos, si son de pronto de orden biológico, qué tipo de residuos se está generando allí. Y muchachos, entonces esta es la actividad para esta semana. Les deseo un total éxito en ese análisis, en esa auditoría que vamos a realizar a esos establecimientos farmacéuticos o instituciones prestadoras de salud, todo con el objetivo de identificar cuáles son algunos de los desechos que nosotros generamos en los servicios de salud. Si tienen alguna consulta, por favor no duden en escribirme a través de los canales de comunicación que son la plataforma Canvas, el correo institucional, o si lo pueden hacer también a través del WhatsApp personal. Muchísimas gracias. Entonces la actividad está disponible hasta el próximo lunes 24 de octubre a la medianoche y nos veremos en el próximo encuentro, la próxima explicación de la tercera semana de este módulo Manejo Integral de Residuos Farmacéuticos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la comprensión y por la atención de este día y nos veremos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.